vimos en las clases pasadas de empujes de masas de tierra sobre muros y completar esa materia de muros adicionales de la semana 9. Tenemos entonces esos adicionales, algunas imágenes. Aquí tienen unas imágenes del caso, vamos a decirlo así, de Rankine, donde Rankine interpreta, ¿verdad?, lo que es un caso activo, un caso de pasivo y un caso en reposo hasta un envolvente de falla. Y por supuesto, cómo a partir de una condición que podría ser una condición en reposo, pues sencillamente incrementando o decreciendo este valor, pues tiene lo que es el caso activo, incrementando este valor que no aparece aquí de esta forma. Esto está mal dibujado, ¿ok? Entonces, incrementando el valor, este valor, entonces se va a formar a partir de aquí un círculo de falla, que es el caso pasivo. Esta imagen pues puede ser interesante. Aquí está el patrón de falla, tanto en el caso activo como en el caso pasivo, en donde siempre he hablado de la inclinación del plano de falla para el caso activo e inclinación de plano de falla para el caso pasivo y, por supuesto, caso inicial de reposo. Aquí tienen ustedes otra imagen similar a la que estábamos hablando. Caso activo, caso pasivo. Y, por supuesto, las imágenes correspondientes. En este caso tienen un suelo que tiene fricción y tiene cohesión. Sobreposición de ambos efectos sobre el muro, pues nos da este diagrama. La semisuma de esto menos esto me da este diagrama, y tienen aquí algo interesante que es la profundidad de las grietas de tracción. Todas estas cosas las hablamos. En el caso pasivo tienen entonces también en que si tienen cohesión y tienen fricción, la suma de los dos diagramas. Aquí en el caso pasivo esto se suma, puesto que la cohesión contribuye en el esfuerzo que están mandando, o sea, empujando el muro, tendrían entonces que empujar también la resistencia por cohesión, que es este diagrama. Es una sobreposición de estos dos efectos. En el caso pasivo se suman, en el caso activo se restan, según Rankine. Rankine, entonces, en caso de inclinación del talud que están conteniendo detrás del muro una masa de suelo, si es horizontal, pues sencillamente tienen el diagrama de esfuerzo. Si es inclinado, el diagrama va a inclinarse con la misma inclinación del talud. En este caso es el caso de una sobrecarga sobre el talud que incrementa. No sé si ven este pedacito que está aquí, que no aparece aquí. Ese es el incremento por teoría plástica, efecto de una sobrecarga, que no es otra cosa que la sobrecarga Q por caso A. Ese es este diagrama que está aquí en uniforme. Y si estuviésemos una sobrecarga aquí, también tendríamos un diagrama pequeñito aquí que representa una sobrecarga en la superficie detrás del muro. Grietas de tracción de Rankine, lo que les decía, esta profundidad a la cual los diagramas se cruzan, o sea, el diagrama, la semisuma de los diagramas, el diagrama de fricción, le restamos el diagrama de cohesión, y hay una profundidad en donde los esfuerzos son cero, o sea, no hay esfuerzo aplicado porque el diagrama pasa para acá y se distribuye así, no hay esfuerzo sobre el muro. Y se forman lo que llamamos las grietas de tracción. La profundidad de la grieta de tracción también la podemos calcular mediante una ecuacioncita. Aquí tenemos el ejemplo correspondiente. Y la zona de tensión que aparece aquí pues será muy importante en excavaciones a cielo abierto, lo que llaman trincheras abiertas sin muro,
puesto que va a haber problemas de desprendimiento desde las grietas de tracción de masas de suelo que pueden sepultar a una persona que esté trabajando aquí para colocar una tubería. Estos diagramas son bastante ilustrativos de lo que es la teoría de Rankine. Presión pasiva de tierra según Rankine cuando el plano detrás del muro está inclinado. Sencillamente tienen el coeficiente de presión activa y las fórmulas fundamentales. Yo les digo, ustedes quisieran un resumen. Bueno, aquí lo tienen. Un resumen con plano inclinado. Cuando no tienen plano inclinado, caso un P es igual a sencillamente tangente cuadrado de 45 menos phi medios. Sencillamente no tiene el ángulo alfa. Rankine y Coulomb. Rankine, la presión de tierra en Rankine es comúnmente usado en estructuras de diseño de baja a mediana altura. Esto es importante. Rankine y Coulomb se utilizan para estructuras de diseño de baja a mediana altura. Para grandes presiones no incluyan la fricción del suelo muro delta. Para muros altos más de 6 metros debe usarse el método de Coulomb. Para muros bajos, Coulomb y Rankine funcionan. Para muros altos, aquí una recomendación de Brajadas mayores a 6 metros de altura, utilice la metodología de Coulomb. Presión de tierra según Rankine. Entonces tienen aquí la ecuación para el caso activo con el talud inclinado. Presión de tierra según Coulomb. Según Rankine, aquí está establecido los conceptos que hablábamos. Un equilibrio plástico esencialmente igual a que asume Coulomb, excepto que no hay fricción suelo-muro. Rankine. Y por otra parte, en Rankine los esfuerzos están transmitidos a una vertical. Nunca se transmiten a un muro inclinado o una cara inclinada. Siempre están transmitidas a una vertical. El caso de Coulomb, y aquí yo subrayé algo interesante. El de Coulomb es un método mucho más preciso y también fácil de entender y abarca fricción suelo-muro y cualquier inclinación de la cara interior del muro. Coulomb, 1776. Rankine, 1857, casi 90, 80 años después. Pero Rankine era mucho más conocido y, por supuesto, su teoría se usó muchísimo más y por muchísimos años, mientras Coulomb pues, era un profesional más tranquilito en su escritorio y nadie lo conocía y su metodología solamente fue instrumentada y usada comúnmente muchos años después de su muerte. Aquí hay todo un basamento de la teoría de Coulomb. Es conveniente que ustedes lo lean y aprendan. Sobre todo esta parte, existe fricción suelo-muro y básicamente se analizan las diferentes cuñas probables de falla y se obtiene la cuña de falla que produce el mayor empuje mediante diagramas de cuerpo libre. Coulomb, plano inclinado, una cuña de falla. Un material granular sería sencillamente esto. Este es el caso pues normal de Coulomb. Presión activa de Coulomb. Si tiene sobrecarga, tienen. Esta es la presión activa del suelo. La sobrecarga es esta que está aquí. Aquí en este dibujo hay algo que está mal dibujado. O mejor dicho, no está mal dibujado porque no estamos hablando de Rankine. En caso de Rankine, el diagrama lleva la misma pendiente. En el caso de Coulomb, el diagrama no tiene por qué tener la misma pendiente. Sencillamente, este componente de empuje va a tener, puede ser perpendicular al muro, pero normalmente va a tener una inclinación con respecto a la cara interior del muro.
Estoy ilustrando todas estas figuras para que ustedes estudien, para que vean que hay errores. Aquí el error fundamental está en que la componente de empuje activo, según Coulomb, no es perpendicular a la cara del muro, sino que tiene una inclinación con respecto a lo que sería la normal, es delta, en donde delta es la fricción suelo-muro. Entonces, este dibujo hay que corregirlo al igual que los dibujos que he presentado anteriormente. Estoy haciendo esto al propósito. Cuando ustedes estudien esto, tienen que ver qué errores hay, que es lo que voy a corregir en el corte. ¿Qué errores hay en los dibujos? Que podríamos decir que está mal dibujado o mal expresado en esos dibujos. Es la primera observación que hago y por eso quería la asistencia de todos. No me vengan después a decir que no sabían. Los libros también a veces se equivocan. En este caso específico, si hablamos de Coulomb, esto no es perpendicular a la cara del muro porque asumimos, según Coulomb, una fricción suelo-muro. Este sería el caso en que asumimos que la fricción de suelo-muro es igual a 0. Aquí tienen la solución de un diagrama de cuerpo libre de una de las cuñas. Puede ser esta cuña, puede ser esta cuña o puede ser esta cuña. Aquí hay una solución donde se estudiaron 3 cuñas por el método de Coulomb. Presión pasiva. Fíjense que aquí sí colocan una normal. Esta recta e inclinan el esfuerzo pasivo según la fricción suelo-muro. Esto sí es correcto. En el caso anterior, tenían que trazar también esa normal y la componente de empuje activo iría aquí con una inclinación de también fricción suelo-muro. Este es el caso de un material puramente friccionante en un caso pasivo, donde tienen el peso de la cuña que conocen dirección y sentido de cualquiera de las 3 cuñas. Esta área por el peso unitario, esta área por el peso unitario, esta área por el peso unitario daría 3 diagramas de pesos diferentes. Conocida para la inclinación de la cuña, podemos tener este valor de R que tiene una inclinación delta. Vamos a conocer dirección y sentido y podemos también dibujar dirección y sentido de R en la superficie. La resultante en estos casos no es hacia arriba. Ojo con este dibujo. Observen cómo para el diagrama de cuerpo libre la resultante debería estar dibujada aquí abajo. No sé si lo observan. Todos estos diagramas deben ser corregidos cuando presenten las notas de clase. R no es así. La resultante en esta superficie, sea empujada o sea bajada, pues va a ser esto con una inclinación phi, que sería dirección y sentido conocida, y dibujan. Y la resultante es sí, dirección y sentido, y la dibujan para que se complete el diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre puede ser de esta cuña, otro diagrama para esta cuña y otro diagrama para esta cuña. Las inclinaciones de la red va a variar según el diagrama porque es con referencia a una normal al plano que asumimos de falla. Para cada uno de ellos vamos a tener una presión pasiva. Fíjense que aquí colocan este valor como presión pasiva para esta cuña, este valor como presión pasiva para esta cuña y este valor como presión pasiva para esta cuña y construyen este diagrama. Normalmente no me gusta este diagrama. Para hacer este diagrama mejor como aquí expuesto, sencillamente en cada uno de estos puntos coloquen el valor de delta
delta correspondiente. Y debería entonces ser una curva diferente a esta, de esta forma, donde van a tener un valor máximo de P, no como aparece aquí como si fuera el más pequeño. Esto confunde y tampoco está bien en la lámina. Estoy corrigiendo todas esas láminas. No está bien porque lo lógico es que P sea el valor máximo, el P pasivo, una vez resuelto este diagrama, que debería ser así, y para cada cuña pues vamos a tener una inclinación. En vez de coger este punto, cogemos la inclinación. Esto es una simplificación. Es preferible olvidarse de esto, colocar los valores de delta y construir el diagrama delta versus P pasivo en este caso. En el caso activo también, delta versus P activo, y buscar el valor máximo y por supuesto la inclinación de la cuña más desfavorable, aquella cuña que produce mayor empuje. Coulomb. Este gráfico es interesante porque les da la fricción delta entre materiales de diferente tipo y superficies de diferente tipo. Estacas de acero, concreto de un tipo y algunos materiales de construcción. Tienen la fricción entre esos materiales y los diferentes tipos de suelos. Por supuesto, granulares, porque esos muros en un altísimo porcentaje contienen materiales granulares. Cristian, estamos hablando de unos nuevos apuntes. Eso no lo vas a añadir a los que me vas a presentar hoy si sale sorteado. Esto es para el corte de la semana entrante. Es una diferencia. Vas a revisar las láminas y me vas a decir cuáles están bien y cuáles están mal según lo que yo estoy hablando aquí. Creo que hay 2 personas grabando la clase que les administrarán las señas para que ustedes puedan, conjuntamente con la grabación, puedan entonces desarrollar sus notas de clase. Gracias, Cristian, por la aclaración. Aquí acerca de la inclinación, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros en lo que estoy hablando? Ok, esto es sencillamente una guía para determinar el valor de delta. Yo les dije que en términos generales, cuando se trata de muros de concreto, asumimos un delta igual a 2/3 del valor de la fricción del suelo phi. Y por 2 entre 3 y tomamos ese valor. Por aquí tienen valores obtenidos. ¿Cómo tuvieron estos valores? Ensayo de corte directo, también se los expliqué. Es una fórmula. Colocan en la parte de abajo el material concreto, acero, madera, lo que ustedes quieran, y en la parte de arriba, en el marco superior, colocan el suelo que quieren analizar y obtienen la fricción suelo-material para diferentes cargas normales. Y la inclinación desenvolvente, como hacían ustedes en el ensayo de corte directo, será la fricción suelo-material. Aquí tienen otra tabla para diferentes materiales, intervalo del valor de delta. Esta tabla, ojo, otra observación que tengo que hacer. Fíjense que organicé las láminas de una forma muy especial. Estos son intervalos, pero no me indica los materiales, las arenas, las arcillas, pero no me dice
¿Cuál es el material? ¿Es acero? ¿Es concreto? ¿Es madera? No me lo ilustra. Observen esta tabla en donde sí lo ilustra. Y en esta tabla me da unos valores para ver un poco arbitrarios. Porque no me ilustra estos rangos. ¿A qué se refiere? Debería haber aquí acero, madera, otro material y establecer rangos para cada material. Malo. Me estoy divirtiendo mucho con esta clase. Pero es que uno examine las cosas y se encuentra con muchas cosas que no deberían ser. Ranking. Siempre les he dicho que ranking. Este es el caso de ranking para un muro en cantilever y un muro de gravedad que podría ser un muro de aviones también, como ustedes quieran. La forma no importa, pero lo importante aquí es que el empuje actúa en una vertical. El empuje de Rankin actúa en una vertical. Esto es muy importante. La inclinación de los esfuerzos, inclinación del talud. Esta componente del peso, esta zona que está aquí, va a ser una fuerza W estabilizadora que va a estabilizar en este sentido el probable volcamiento. Aquí también vamos a tener, cuando veamos eso, una fuerza de estabilización. Pero el empuje lo vamos a calcular en una vertical. El otro punto que es importante, observen, aquí se cuidaron de poner H'. H' no es la altura del muro, es la altura que da de aquí a aquí, que es diferente a esta. Entonces es importante que tengan eso en consideración. En estos casos no hemos visto la posibilidad de empujes pasivos en la parte de adelante del muro. En esta parte del suelo pueden desarrollarse diagramas de empujes pasivos. Al tratar de desplazarse esto, empuja la masa que está aquí abajo. Esto puede empujar la masa que está aquí abajo con la componente horizontal del empuje. Ya veremos con más precisión. Esta lámina podemos decir que está bien. Lo único que es importante aquí en esta lámina es que el material no tiene cohesión, fricción y peso unitario. En el caso de Coulomb, bingo, observen cómo cambiamos. Si acepta inclinación en el talud. Y podemos calcular cuál es la cuña que produce, en este caso de Coulomb, cuál es la cuña que produce el mayor empuje aquí. Y podemos sobreponer un empuje aquí, un diagrama de empuje aquí abajo, sentido según cuñas también de actuación de Coulomb. Y tenemos una componente de empuje aquí abajo y otra componente de empuje aquí arriba. Tenemos que buscar entre ambas componentes cuál es la resultante. Pero por ahora sepan que Coulomb, la componente de activo, es una recta normal. El activo sería así, o puede ilustrarse también por el otro lado, prolongando esta recta y prolongando la recta punteada. Y tenemos el empuje de Coulomb, tiene una inclinación delta dependiendo del tipo de material. Aquí no me dicen que no existe cohesión. Es la resultante con estas tres componentes y precisamente el delta. Pero esa resultante es de un diagrama de cuerpo libre y tenemos que ver dónde actúa también. Eso también lo vimos en su oportunidad. Láminas correspondientes al día de hoy. Sobrecargas en superficie portoelástica. ¿Algo vieron ustedes de esto en mecánica de suelos 1?
cuando veíamos transmisión de esfuerzos por teoría elástica, que tiene una carga puntual lineal, line load, unit length, a todo perpendicular a esta lámina. Esto es una pared que está a una distancia AH. Ha definido, si conocen H, conocen a distancia de actuación AH. Con ese valor, ustedes pueden calcular este diagrama de esfuerzos producida por una carga externa al muro que tienen que sumárselo en caso de que sea empuje activo por Coulomb o por Rankine. Tienen que sumar ambos diagramas. Normalmente lo que yo hago cuando tengo una situación de esta es simular una especie de integración, un diagrama que no sea una curva difícil de colocar y calcular el área interna al diagrama. Segundo caso, una carga uniformemente distribuida por unidad de área, que se extiende también en sentido perpendicular a la lámina, que está a una distancia B, un borde, y a una distancia N, un ancho A. Puede ser un riel, el apoyo de una estructura aquí arriba que está apoyada sobre una fundación corrida a lo largo del muro, por ejemplo. Ya no es una carga lineal como la lámina anterior, sino una carga uniformemente distribuida. Lo que está aquí arriba, bueno, lo que sea. Pero la distribución del esfuerzo aquí es esta. Entonces tiene todos los parámetros beta que pueden obtener, alfa que lo pueden obtener. Esta distancia Z y esta distancia Z barra, que es la resultante de este diagrama. Ya veremos cómo obtener beta y alfa. Y por supuesto el diagrama de esfuerzos generalmente activos sobre el muro producidos por la sobrecarga, no por el suelo. El suelo actúa también y se sobreponen ambos efectos. Este efecto y un efecto, por ejemplo, el suelo friccionante de un diagrama de esta naturaleza. Ambos diagramas sumados da entonces un diagrama, una componente de empuje. Este otro diagrama, otra componente de empuje que tenemos que calcular. Y con ambas componentes de empuje, tomando momentos con respecto a este punto, podemos determinar en dónde actúa la resultante. Presión lateral, tierra, producida por sobrecargas, ya sea una sobrecarga lineal o una sobrecarga, como veíamos, distribuida, strip loading. Las dos láminas anteriores, esta y esta. Y aquí tienen entonces los cálculos correspondientes. Guardo a la teoría de elasticidad los esfuerzos a una profundidad Z, causado por una carga lineal, serían estos que están aquí, sigma, a una profundidad Z igual a BH. Y podemos, cambiando el valor de B, variar la profundidad Z y obtener los valores de sigma a cualquier profundidad. Aquí lo tienen, una profundidad BH, que podría ser esto, dependiendo del valor de B que utilicemos en nuestro cálculo, en nuestra hoja de cálculo. Como asumimos que es un medio perfectamente elástico, uniforme, algunas desviaciones de esta ecuación pueden existir.
Y aquí tiene una forma modificada, generalmente aceptada y usada con suelos, como indica a continuación. Para A mayor a 0.4, el valor de A, pues lo tiene definido en la lámina. Relación de localización de esta carga lineal en la superficie relacionada con H. Ustedes pueden tener, si tienen esto, sencillamente pueden determinar A por H es igual a esto. Si conocen H, pueden determinar para A mayor a 0.4, esta expresión es básicamente casi que la misma, pero observen, hay una pequeña variación. El 4 en vez del 2. Para cuando es menor o igual a 0.4 se usa esto, pero vienen siendo las mismas cosas. Esto para cargas lineales en superficie. Para cargas uniformemente distribuidas en superficies, tenemos también cómo calcular el esfuerzo a cualquier profundidad. Tiene esta ecuación. El ángulo beta está definido en la figura 5.14b, que era la que les mostraba. Fíjense qué interesante estas láminas. Están muy bien estructuradas y las soluciones a ambas están... a mí se me va la imagen, ¿no? Espero que ustedes la tengan en pantalla, pero aquí me apareció una cosita. Dice que se logra ver, perfecto. Yo a veces se me va, pero como quiero decirle, aquí está la deducción de las ecuaciones. Entonces pueden sencillamente, en caso de suelos, para llegar a un equilibrio, pues efectuar la modificación, que es la ecuación 5.35. Esta parte está perfectamente bien explicada. Y para el cálculo de P, la fuerza máxima que actúa sobre el muro, el cálculo de los ángulos delta 1 y delta 2, y la profundidad de actuación de P. Toda la solución aquí sencillamente es colocar estas fórmulas en una hoja de cálculo donde tengamos las componentes y podamos ver sus resultados. Lamentablemente se me fue la imagen, pero aquí están todas esas incógnitas. No sé por qué pierdo imágenes aquí en mi pantalla. Ejemplo, ¡bingo! ¡Qué bueno! Podemos entonces ver la solución de estas cosas en ejemplo. Aquí tienen un ejemplo. Determinar la presión total causada por una carga uniformemente distribuida en la superficie. Y aquí tiene la solución de cada uno de los pasos utilizando la fórmula correspondiente hasta obtener P. Una vez obtenido P, utilizando las fórmulas correspondientes, podemos obtener la localización. Aquí tienen el esquema correspondientes. Podemos ver la profundidad Z, a donde actúa la solución de este diagrama. Esta componente va a ser muy importante posteriormente. La solución de este ejercicio. Sustituyen valores. Tienen que el punto de actuación está a 2.04. Esa componente se la van a sumar a la componente, digamos, del empuje de la masa del suelo. Y con la componente de peso en A y esta P van a determinar en dónde queda la resultante entre ambas fuerzas. Y esa resultante
me va a causar un momento de volcamiento aquí en este punto que tengo que contrarrestar para que esto no vuelque. Eso lo veremos posteriormente. Cuando veamos estabilidad de muros, verán la importancia de estos tópicos que estamos viendo. Pasemos a otro punto. Pasamos entonces de teoría elástica, cargas en superficie, cómo determinarlas. Pero hay algo importante que no les comenté. Esto que está aquí es una carga por unidad de área que se extiende a lo largo del muro. Esto que está aquí yo podría tener una carga aquí pegada del muro, donde B' es igual a 0. O sea, esto permite el movimiento y podemos tener la solución también para cargas uniformemente distribuidas a partir de este punto. Supongamos por un momento que el empuje del suelo, voy a dibujarlo aquí, voy a tratar de que lo puedan visualizar. Supongamos que el empuje del suelo es este, los esfuerzos, y que la componente peso un A es esta. Pongamos que estamos actuando o trabajando por Rankine. Yo quiero sumar ambos casos. Pero esto también es importante que si, por ejemplo, estamos con Rankine, sabemos que la superficie de falla del material tiene una inclinación 45 más y medios. Cosas las trabajamos sobre todo en empujes activos. Tiene 45 más y medio. Esto que está aquí me sobra, no está actuando sobre el muro. A medida que yo muevo esto para acá, yo podría colocar una sobrecarga uniforme aquí. Esta actúa sobre el muro y calculo esto y calculo el valor de P. Pero podría ser que la sobrecarga uniforme sea esta. A partir de allí, esto que está aquí, parte que está aquí, no está actuando porque no está en la superficie teórica de falla. Tendría que calcularlo solamente de aquí hasta aquí. Al igual si no está algún elemento de estos. Esto es análisis. El libro le da las ecuaciones y cómo trabajarlas. La sobreposición de los efectos lo tienen que decidir ustedes. Caemos entonces en dimensiones aproximadas de muro. Porque cuando vamos a diseñar un muro, tenemos que saber, sea el muro de gravedad, como es el que está a la izquierda, o sea, un muro como que está a la derecha, que es un muro estructural cantilever. Allí tienen, con referencia a la altura del muro H, en ambos casos, más o menos los valores iniciales que debemos tener en cuenta para nuestro diseño. Ustedes van a ser ingenieros y esto es una lámina fundamental. Ustedes van a partir de un elemento de estos y van a hacer un predimensionado. Esta lámina les sirve para predimensionar. Una vez que calculen las fuerzas, los empujes y las componentes que están detrás de los muros y analicen la estabilidad, entonces tendrán que variar estos elementos. Pero como valores iniciales son siempre convenientes. Por supuesto, esto es una estructura de concreto armado y tendrá su acero en la base, su acero en la vertical y por supuesto también en cara exterior, cara interior, dependiendo de las componentes externas. Esta es una estructura sometida a componentes externas
que ya hemos visto sismos, hemos visto sobrecargas, hemos visto empujes de tierra propiamente dicho. En los empujes de tierra hemos visto dos modalidades, Coulomb y Rankine. Yo particularmente tengo una hoja de cálculo en donde tengo ambas modalidades para ambos casos. Veremos si en la clase que viene les muestro esa hoja de cálculo. Con toda la geometría, automáticamente les doy los parámetros del suelo y la carga Q que puedo estar considerando y automáticamente me calcula todo, absolutamente todo. En el caso de muro estructural me da el área de sección de acero según la altura, de aquí a aquí, de aquí a aquí, lo divido y doy varias A son S correspondientes y por supuesto en la base de la estructura. La distribución del acero pues la hace uno de acuerdo a los diámetros de la cabilla. Anclaje de muro, otro tópico importante. Nosotros tenemos muros, y aquí un ejemplo un poquito grosero si se quiere, porque es un súper anclaje, pero simplemente para ilustrar lo que es un anclaje. Es lo que ustedes ven normalmente en muros y aparece una protuberancia. Esa es donde se crea un anclaje activo o un anclaje pasivo. Hay dos tipos de anclaje. Llamamos anclaje activo aquello que ha sido pretensado a la carga máxima que debe recibir o que puede recibir ese anclaje. O sea, actuante, activo, actuante, no tiene nada que ver con empuje. Un anclaje pasivo es un anclaje que se coloca para que cuando el muro se mueva se active. Es lo que llaman un anclaje pasivo. No vayan a confundir esta terminología con empuje activo y empuje pasivo. Anclaje activo, repito, es cuando el anclaje ha sido activado en la construcción. Anclaje pasivo cuando se coloca el anclaje y no fue activado a su carga, sino que se va a activar cuando el muro se mueva. Todos los anclajes tienen una zona de adherencia o de anclaje que llamamos L y un diámetro de esa zona de adherencia D. Y por supuesto, esto está a una profundidad X y normalmente tienen una inclinación también el anclaje. Resistencia última de esos anclajes. La última tiene una ecuación definido todos los términos. Va a ser igual a resistencia última, esta que está aquí del anclaje, resistencia última del anclaje, al ángulo de fricción del suelo que va a friccionar esa parte del anclaje, ese bulbo de anclaje. El esfuerzo efectivo promedio vertical gamma X, una arena seca que está actuando sobre esa zona del anclaje. Y presión lateral de tierra, el coeficiente correspondiente. Aquí tienen entonces la ecuación para calcular la carga última, la resistencia última del anclaje. Obtenida esa resistencia última, puede también aproximarse a esta ecuación según lo que establece Rankine. Y pueden incluir un factor C1 de adherencia. Este es el caso en que tengamos entonces el anclaje en un material adherente. El valor de la adherencia anclaje suelo cohesivo 2/3 de C, una aproximación, donde C, cohesión no drenada, ensayo de resistencia al corte Q1, lo dividen entre 2 y tienen la cohesión no drenada C última. Lo multiplican por 2/3 y tienen una aproximación de la adherencia
entre este suelo cohesivo y el anclaje en su zona de anclaje. Aquí tiene la carga última. El factor de seguridad entre 1.5 y 2 debe ser usado para la resistencia última. Quiero facilitar esto. Resistencia última va a ser la que debe suministrar el anclaje. Pero normalmente colocamos, cuando tensamos aquí, la resistencia última, esa P última, al tensar, debe ser en el cálculo 1.5 veces la calculada. Es el factor de seguridad. No tensamos a ese valor, sino al valor estimado necesario para tener este anclaje. ¿Qué efecto tiene un anclaje sobre el empuje eventual de un muro o una tabla estaca? Ese efecto será sencillamente una componente en este sentido que se opone a la componente en este sentido del empuje. En este caso, la componente horizontal. Esto va a transmitir, según el ángulo beta, una componente en este sentido y una componente en este sentido. Comparamos la componente en este sentido con la componente del empuje y vemos pues que el anclaje va a tener su efecto. Y también varía el diagrama detrás de la estructura. Tienen entonces anclaje. Tipos de muros. Otro aspecto que es importante considerar y que lo hablamos en su oportunidad. Muros de gravedad, que pueden ser de este tipo, o gaviones, no tienen nada de acero. Esto es un muro de gravedad con algo de acero como refuerzo cuando la estructura es más esbelta. Este es un muro de cantilever y todas estas cosas las hablamos en la clase anterior. Ejemplo, muro y factores de seguridad, estabilidad de muros. Esto es lo que no trae el libro de Brajadas que ustedes tienen como guía y que vamos a ver entonces en esta clase. Estabilidad de un muro. Observemos, estabilidad de muros a retención. Un muro puede volcarse, un muro puede deslizarse a lo largo de su base. Puede perder en la base la capacidad de soporte que ustedes verán con mayor precisión cuando vean fundaciones, capacidad de soporte de la base o de la fundación para que no se hunda eso. Puede sufrir una falla cortante por asentamiento producto de un suelo débil, no solamente capacidad de soporte, sino un asentamiento grande en la base. Puedes experimentar asentamientos excesivos. Nosotros vamos a ver volcamiento, deslizamiento y capacidad portante. Estos dos pues van íntimamente ligados a esto de capacidad y soporte, que depende también del asentamiento. Entonces veremos estos tres casos. Aquí tienen ustedes una ilustración de lo que estamos hablando. Volcamiento, una fuerza lateral puede hacer que se vuelque el muro con respecto a este punto. Deslizamiento, esa misma fuerza lateral puede producir un deslizamiento entre el muro en su posición original. Volcamiento hacia adelante, sencillamente esto es una falta de capacidad de soporte en donde esta parte se hunde y se desplaza el suelo de esta forma por falta de capacidad de soporte. Ambas imágenes ilustran más o menos lo mismo. Normalmente estas cosas pues sencillamente están hablando de un elemento que se mueve en un medio débil. Nosotros nos vamos a referir fundamentalmente a volcamiento, a deslizamiento y falta de capacidad de soporte, que no es exactamente estos dos diagramas. Veremos más adelante.
Por otra parte, es importante, en el caso que estábamos hablando, este que está aquí, es estabilidad con referencia al entorno. Ver si este muro se va a mantener con referencia al entorno. Podemos tener debilidad. Por ejemplo, si ustedes este muro, pongamos que lo construyeron en un talud, en donde el muro está, pongamos, en ese talud, porque ustedes querían agrandar su terreno. Y el talud, pues, les impedía eso. Sencillamente hay que analizar, hacer cálculos, análisis de estabilidad global de todo el sistema. Esa es otra causa de falla o inestabilidad de muros. Colocamos el muro, pero él va a fallar por inestabilidad de esta masa que lo soporta. Ya no es un problema de capacidad de soporte del suelo aquí abajo, sino inestabilidad de toda la masa que está debajo del muro. No entendí la pregunta que me hace Cristian. Me imagino que eso lo calculan los ingenieros para saber el esfuerzo actuante en cada punto del muro. Solo importa el valor máximo. No, importa la componente. Yo no sé si estoy respondiéndote, Cristian, pero si tú tienes estos esfuerzos, no importa este esfuerzo, sino la componente resultante del diagrama de esfuerzos. Esta es la fuerza que tengo que calcular. Aquí tienen un ejemplo de un muro en cantilever y una solución por Rankine de las diferentes componentes externas al muro cantilever. Observen. El diagrama de empuje activo, esto que está aquí, según cantilever sobre esto vertical, según Rankine sobre esto vertical. Y van a calcular entonces el empuje activo que tiene una componente vertical y una componente horizontal. Este empuje que está aquí. Y actúa según Rankine H tercios. Ahí está H entre 3, no la del muro. Del lado de afuera del muro puede generarse, podemos calcular una fuerza que se va a oponer a cualquier movimiento del muro en sentido horizontal. Esa fuerza es un empuje pasivo que tanto hemos hablado y no hemos calculado. El empuje pasivo que produce una cuña pasiva tiene 45 menos phi medio y que genera este diagrama que está aquí, pasivo, la parte delante del muro. Aquí añadieron un efecto de cohesión. Es probable que el material aquí tenga cohesión, no sea igual a cero, diferente de cero. Aquí en este caso asumieron cohesión igual cero. ¿Por qué? Porque aparece este diagrama que está aquí. Y el diagrama friccionante, el cálculo del empuje pasivo en esta parte del muro. Y aparece este elemento que va a ser un elemento de carga estabilizante cuando calculemos la estabilidad del muro, tanto esta parte como esta parte que está aquí. Este diagrama que está aquí es la resultante de las presiones que produce todo este elemento que está aquí, las componentes verticales, esta componente, la de este parámetro, la de la fundación y la componente vertical si existiese, pero no existe el empuje pasivo. Eso nos va a permitir dibujar un diagrama en la base en donde vamos a tener una transmisión de esfuerzos máxima en este punto y mínima en el talón. Esto es lo que llamamos talón de un muro cantilever
pie de un muro cantilever. La parte de adelante es el pie, la parte de atrás es el talón. Y este es un diagrama que nos va a permitir comparar la carga máxima con la resistencia última del suelo, que lo van a ver ustedes en fundaciones, cómo obtener la Q máxima o Q última, no la admisible. La admisible es con un factor de seguridad. Lo vamos a comparar esta que transmite con la última del suelo. Y ese cociente debe ser mayor a 3 normalmente como un factor de seguridad. Podemos calcular, veremos este diagrama. Igual podemos desarrollarlo para un muro de gravedad. Empuje activo de un suelo granular, empuje pasivo de un suelo granular cohesivo. Siempre es importante distinguir el diagrama de esfuerzos de la cuña de falla. El diagrama de esfuerzos y la cuña de falla. La cuña que produce este diagrama, la cuña que produce este diagrama. En este caso 45 más mi medio, en este caso la inclinación es 45 menos phi medios. Este diagrama que está aquí es resultante a todas las cargas que están arriba. Igual que en el caso anterior, pues tenemos entonces las componentes externas que nos permiten el diseño del muro. ¿Cómo diseñamos el muro? Diseñamos el muro calculando un momento de volcamiento en el pie, en el punto más extremo de la fundación. Sumamos los momentos de volcamiento de cada una de las componentes que restringen el movimiento en el pie, momentos en este sentido. Y lo comparamos con el momento que producen las fuerzas horizontales en el otro sentido. Veamos en las imágenes anteriores. En este caso vamos a tener estas componentes, ¿verdad? Horizontal, que es la que está en el denominador del factor de seguridad al volcamiento. Es la que produce esta fuerza por este brazo de palanca, produce un momento de volcamiento en este sentido. Y lo vamos a comparar con las fuerzas que impiden ese movimiento. Esta fuerza multiplicada por su brazo. Esta fuerza multiplicado por su brazo, que son los pesos de los elementos. Esta fuerza multiplicado por su brazo, referencia todas a este punto. Todas estas fuerzas originan momentos en este sentido. Esto que está aquí también es una componente de suelo que multiplicada a su resultante de este diagrama va a originar también un momento en este sentido que restringe el movimiento. Y por supuesto la base también va a tener una componente que tendrá su brazo y tendrá un momento actuante que restringe la que produce esta fuerza que está aquí, que es un momento en este sentido. También entra en juego la componente vertical del empuje, multiplicada por su brazo. Fíjense que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 6 momentos deslizantes contra un momento que produce el volcamiento en este sitio. Momento que produce la componente vertical que les decía del empuje. Y esto que está aquí es la componente horizontal. Sencillamente la multiplican por el coseno del ángulo y están obteniendo la componente horizontal del empuje. Sumatoria de momentos M son 0. P horizontal por H tercios. Esto que está aquí. El cociente de ambos me da el factor de seguridad.
H tercios porque la actuación de esta horizontal está a H tercios de la altura. El factor de volcamiento normalmente en estos cálculos debe ser mayor para que el muro sea estable, considerable estable a 1.5. Factor de deslizamiento en la base del muro. Vamos a tener la sumatoria de las fuerzas R y la sumatoria de las fuerzas que se oponen a ese movimiento. Observen que las fuerzas que se oponen a ese movimiento es la componente o que produce el deslizamiento es la componente horizontal. Es una coseno de alfa. No el momento, es la componente horizontal en la base. Y vamos entonces a sumar las componentes verticales multiplicadas por la tangente de phi. Vamos a tener entonces, yo tengo una componente vertical, pongamos peso del muro, para obtener la componente horizontal que restringe ese movimiento en este sentido, sencillamente multiplico la carga por la fricción suelo-muro en la base. Aquí tienen adicionalmente una componente originada por la cohesión en la parte del frente del muro que evita ese movimiento y el empuje pasivo correspondiente en la parte frontal. Esto que está aquí es componentes del otro lado del muro, estas que están aquí. Las otras, esas son horizontales que se oponen a esta fuerza que es la que origina el deslizamiento. Y a esta horizontal del empuje pasivo le vamos a añadir estas componentes multiplicadas por esto delta, la fricción suelo fundación, estas componentes multiplicadas por la fricción suelo fundación, esta por esta fricción, esta por esta fricción, la sumatoria me va a dar una componente que restringe también el movimiento horizontal. Esa restricción del movimiento horizontal sería esto que está aquí. Lo divido entre la fuerza horizontal que origina el empuje del otro lado y tengo lo que llamamos factor de seguridad al deslizamiento, que también debe ser mayor a 1.5. Nuestros cálculos. Normalmente en nuestros cálculos, por razones de seguridad, no tomamos en cuenta componentes del empuje pasivo. Solo cuando sea absolutamente necesario y exista garantía de que esto existe. Porque puede haber aquí una vertiente que sencillamente socava este material. Una vertiente de agua o cualquier otro elemento. O por razones de seguridad, sencillamente calculamos sin tomar en cuenta esto. Es un factor de seguridad adicional a nuestros cálculos. No tomar en cuenta esto que está restringiendo el movimiento en este sentido. Y solamente tomamos las componentes verticales multiplicadas por la tangente de delta, que será la fricción suelo-base del muro. Análisis de estabilidad, como verán, tenemos el factor de seguridad al volcamiento, el factor de seguridad al deslizamiento, y nos falta por calcular el factor de seguridad a la capacidad de soporte debajo de la fundación. Cuando pongo 1.5 y 1.5 no quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un factor de seguridad al volcamiento muy alto, de 20, por decir, por exagerar las cosas, y aquí el factor de seguridad del deslizamiento me da 1, tenemos que rediseñar el muro porque deben cumplirse simultáneamente estos factores de seguridad que estoy hablando, independientemente de que uno pueda ser muy alto con referencia al otro. Para que el muro sea estable, todos los factores de seguridad deben cumplirse simultáneamente. Si esto es 20, este debe ser 1.5 o 1.6 el resultante. Igual, pues,
si estamos hablando al revés. Y esto me da un factor de seguridad muy alto y este muy pequeño. Tienen que cumplirse simultáneamente estas condiciones de que ambos factores de seguridad sean mayores a 1.5. Simultáneamente con el factor de seguridad requerido por capacidad de soporte. Una manera de incrementar un factor de seguridad al deslizamiento es colocando un elemento, lo que llaman un denteñón, debajo de la base que contribuya con una componente pasiva en el denteñón que incremente este valor. Evita el deslizamiento. Otra forma es ampliando el telón de la base. Habrá más deslizamiento, más superficie que va a restringir el deslizamiento. Otra forma, incrementando el peso eventualmente de los elementos si estamos trabajando con un muro de gravedad que eviten el deslizamiento. Pero lo que sucede cuando incremento el peso es que puede fallar por falta de capacidad de soporte del suelo aquí abajo. Cuando diseñamos un muro, entonces tenemos que tener en cuenta todas esas cosas que hemos hablado hasta el momento. Capacidad, soporte. Tenemos el muro, el mismo muro que estamos analizando. ¿Cómo tener el factor de seguridad contra la capacidad de soporte? Pues describo el diagrama de presión de contacto del muro y todos sus componentes. Para ello tengo una sumatoria de fuerzas verticales, todas las fuerzas verticales que están actuando, y la externa también, esta del empuje, todas las componentes verticales. Eso me va a dar una resultante, y esa resultante pues veremos ahora cómo tener entonces la Q máxima debajo de la base del muro y la Q mínima debajo de la base del muro. La fuerza resultante que veían allí, R, la podemos calcular como sumatoria de fuerzas verticales multiplicado por la fuerza más la fuerza horizontal. Fuerza resultante, por supuesto, esa fuerza horizontal viene siendo la componente horizontal de la resultante. A mí me interesa es esta componente más que ninguna. Momento neto de la fuerza con respecto a un punto C. Lo calculamos el momento con respecto a este punto C. Sumatoria de momentos resistentes menos sumatorias de momentos actuantes. Este valor ya lo obtuvimos cuando veíamos estabilidad al volcamiento. Y este valor también cuando veíamos estabilidad al volcamiento. El momento neto es la diferencia entre ambos. Obsérvese que estas sumatorias se determinaron antes. Considere en la línea de acción de la resultante R base en E. Entonces la distancia CE en el diagrama que veíamos que es igual a X barra CE. Esta distancia. Distancia de aquí a aquí. Va a ser igual a X barra. Va a ser el momento neto que calculábamos en la lámina anterior dividido entre la sumatoria de componentes verticales. Esto va a permitir obtener ese valor de X barra. Si trazamos la base, una línea central de la base
un center line de la base, podemos obtener la excentricidad, puesto que esto es B medios y B medios, y asumimos que toda esta distancia es B. Si determinamos este valor, sencillamente a B medios le restamos ese valor y tenemos la excentricidad, que es un valor también muy importante. La distribución de la presión debajo de la losa de base viene definida por una ecuación de flexo-compresión en la base, que me va a dar los esfuerzos en la base. Sumatoria de fuerzas verticales entre el área de la base, más menos momento neto por Y, el momento de inercia de la base. Esa es la distribución de presión debajo de la base. Vamos a tener un valor máximo definido por el signo positivo y un valor mínimo definido por el signo negativo. El momento neto va a ser sumatoria de fuerzas verticales por la excentricidad que determinábamos aquí. La inercia B cubo, que es el ancho por unidad de longitud del muro. Esto sería L. B cubo por L entre 12. Es el momento de inercia en ese elemento, en esa sección. B cubo entre 12. Tengo este valor. Momento neto. Tengo estos valores. Puedo entonces solucionar esa ecuación y obtener entonces, según los valores que veíamos anteriormente, la Q máxima y la Q mínima, de acuerdo a estas expresiones que tienen aquí. Y ese diagrama no me quiere devolver la imagen, no sé si están recibiendo sonido en este momento. Cristian, no quiero entrar en soluciones de fundación. Cuando vean fundaciones vas a ver todas estas cosas, ¿ok? Pero hay muchas formas de solucionar esos problemas. Y bueno, lo que estamos comparando contra un valor que se obtiene de la pregunta que tú estás haciendo. No lo tenemos. Algo vamos a ver en esta clase. ¿De acuerdo, Cristian? Bien. Entonces continúa porque, entonces, ¿cuál es el factor de seguridad? El factor de seguridad va a ser la Q última del suelo, que lo da el estudio de suelo. Resistencia última del suelo, capacidad portante, fundamentalmente es capacidad portante última del suelo, sin aplicar factor de seguridad. Tantos kilos por centímetro cuadrado o la que fueran las unidades que utilicen, kilogramos por centímetro cuadrado, puede ser una, que normalmente viene de los estudios de suelo como valor de la capacidad soportante última del suelo, y si aplican un factor de seguridad sería la Q admisible, admite el suelo. En el caso de muros utilizamos la Q última calculada en el informe del suelo sin factor de seguridad. La dividimos entre la Q máxima, esta que está aquí, y obtenemos el factor de seguridad por capacidad de carga, que debe ser normalmente mayor a 4 o 3. Este factor de seguridad simultáneamente con el factor de seguridad al volcamiento y el factor de seguridad al deslizamiento, ustedes tienen que cumplirse simultáneamente. Puedo tener un factor de seguridad a la capacidad portante inferior a este valor que estoy tomando como el valor
que normalmente usamos, si es inferior, aunque se cumplan los otros dos, el muro es estable y debemos rediseñarlo de acuerdo a la capacidad de soporte. ¿Cómo lo rediseñamos? Bueno, tenemos que buscar la forma en que este diagrama sea diferente. Esta componente máxima que calculamos anteriormente sea inferior, de manera que se incremente el valor de capacidad portante o el factor de seguridad por capacidad de soporte de la masa que está abajo. La que se obtiene un estudio de suelo. El otro punto que no he mencionado, que es muy importante, si al efectuar todos estos cálculos, el diagrama le da algo similar a lo que voy a dibujar. Pongamos un diagrama de esta naturaleza, podemos considerar que Q mínima es 0 y no hay problema. Está todo a compresión. Pero si la Q máxima me da así y la Q mínima así, tenemos que modificar todo el diseño porque el suelo no resiste tracción. No se permite este tipo de diagramas o este tipo de diagramas, y hay que corregir todo el diseño del muro porque el suelo no resiste tracción. Eso es parte del diseño. Cumplir con todos los parámetros anteriores, los factores de deslizamiento y factor al volcamiento, factor de seguridad al volcamiento y capacidad portante, y emplear correcciones en el muro para lograr que los tres factores de seguridad se cumplan simultáneamente. Factor de seguridad, capacidad portante del suelo, factor de seguridad al deslizamiento y factor de seguridad al volcamiento. En ese momento podríamos decir que hemos diseñado un muro estable. Esto ya lo pueden hacer ustedes. Ya en esto ustedes pueden empezar a hacer trabajos y diseñar un muro bajo unas dimensiones que sea estable. Sea un muro de gaviones, un muro de gravedad con gaviones o de concreto, o un muro en cantilever. Sencillamente es un problema de dimensionarlo adecuadamente y conocer las propiedades del suelo a su resistencia al corte, Phi, los parámetros, por supuesto, fundamentales para calcular los empujes, que son las componentes externas al muro. Juntas de construcción, algo acerca de construcción de muros. Podemos tener juntas de construcción de esta naturaleza, juntas de expansión, y vamos a tener, además de las juntas en los muros, esto es en sentido longitudinal al muro, esto es en sentido transversal. Drenajes, extremadamente importante los drenajes debajo del muro. Hasta ahora hemos visto las propiedades del suelo y el cálculo de los empujes detrás del muro. Pero si no hay drenaje, podemos tener un nivel de agua que ya veíamos cuando calculábamos la componente de empuje y teníamos agua, que eso me daba un diagrama de P del agua que indiscutiblemente va a afectar todos los factores de capacidad, seguridad del muro, volcamiento, deslizamiento y por supuesto capacidad de soporte por el diagrama que se origina aquí abajo por efecto del agua va a incrementarse. Entonces es importante un drenaje. Aquí hay un drenaje con barbacanas, perforaciones. Esto no debería existir aquí porque no tenemos de dónde va a salir. Aquí hay un drenaje con un tubo colector perforado.
En estos tubos colectores perforados, por favor, es otro punto. Si este es el tubo colector allá abajo, ampliado, no le hagan perforaciones arriba para colar el agua, porque se van a acumular los sedimentos aquí abajo y van a sellar el tubo colector y van a perderlo. Las perforaciones en los tubos colectores se hacen abajo, de manera de que el agua siempre esté escurriéndose y no se selle el tubo adentro por partículas finas. Bueno, aquí tienen dos formas de colectar agua. Otra forma muy usual es utilizar mantos drenantes en la pared del muro, que el agua vaya por ese manto y no actúe sobre el muro y sea recogido en un colector o salga por perforaciones en el muro como barbacanas, tuberías que se colocan contra el muro, de manera de mantener esto, el empuje que produce el agua no empuje el muro. Otra forma son en las superficies probables de falla colocar unos drenajes, de manera de que esta zona no reciba agua, sino que el agua a un sistema de drenaje en sentido drenaje, aspecto que el ingeniero debe estudiar. Aquí. Bravo, vamos a calcular las diferentes componentes y todas las cosas en este ejemplo que hemos venido viendo, en donde está subdividido ya los diferentes elementos en sus secciones para poder calcular las cargas que produce el 2, el 1, el 3, etcétera, etcétera. Está calculado por Rankine. Observe, inclinación de la componente igual a la inclinación del talud. Y estas son las características del suelo en fundación. Hay cohesión y varía, y no hay cohesión en el material que contiene el muro o que empuja. Externa. Tu solución. La carga externa, H son 1, H son 2, H son 3. H son 1, H son 2, H son 3, son de diferentes cargas externas que son las del muro. El empuje, según Rankine. Cálculo del empuje en función de, por supuesto, caso A. Sencillamente tienen que ver la ecuación y la solución con los términos que aparecen aquí, donde calculan caso A para esta inclinación. Volcamiento y deslizamiento. Entonces vienen los cálculos que veíamos anteriormente para calcular el momento que produce el volcamiento y el momento resistente. Vamos a calcularlo para cada uno de los elementos según se den dimensiones. Tienen unas áreas, tienen unos pesos, tienen una distancia, punto de volcamiento, unos brazos de palanca y tienen el momento de volcamiento, que es esto por esto, esto por esto, esto por esto. La sumatoria de momentos resistentes al volcamiento y nos da aquí este valor que está aquí. Esto es la sumatoria de fuerzas verticales que lo vamos a tener, lo vamos a necesitar cuando calculemos nuestra capacidad portante y también cuando a esta fuerza vertical la multipliquemos por sus diferentes, la fricción suelo-base, para calcular la componente correspondiente al deslizamiento que se opone al deslizamiento. Y tienen entonces un desarrollo de un ejercicio en donde hacen todas las cosas que veníamos hablando anteriormente. Factor de
al volcamiento mayor a 1.5. Deben cumplirse simultáneamente según este ejemplo. Lo que yo les hablaba, les decía 1.5, 1.5 y 3 o 4 para el factor de seguridad a la capacidad soporte del suelo. Voy a ver un sigma último, puesto que no con resistencia al corte. Aquí tienen calculado entonces el factor de seguridad al deslizamiento. Incluí unas láminas. Disculpen un minutico. Aquí incluí unas láminas en donde no solamente calculamos el Q máximo y Q mínimo, como ven aquí, en el pie y en el talón, el caso en el pie, porque están calculando, están comparando este valor que está aquí. Pero normalmente debemos debajo de la base para ver si es o es en el diagrama. Tenemos que hay una comprobación que es muy pero muy interesante, que es una comprobación que se hace con la excentricidad. Está calculada la excentricidad valor, perdón, debe ser menor a b sextos, una sexta parte de b. La excentricidad debe estar en un sexto, no debe ser mayor a eso. Si yo calculo la excentricidad que está calculada aquí, debe ser menor a b entre 6. Si eso no se cumple, tienen que rehacer el diseño que están haciendo, porque si eso no se cumple, va a ocurrir esto otro, un diagrama negativo de esfuerzos debajo de la base del muro y el suelo no resiste tracción. Si se cumple, como en este caso, continuamos. Entonces comparamos, obtenemos la máxima, el valor máximo correspondiente y el valor mínimo. Observe que ambos son positivos. Esto es este diagrama que está aquí debajo de la base del muro. Valor máximo, valor mínimo. Los ingenieros técnicos de suelo para obtener la resistencia última de un suelo, la capacidad portante. Es
capacidad portante última de un suelo. Dan esta ecuación. Yo la dejé aquí en las láminas. La solución para obtener esa capacidad portante última de ese material. Lamentablemente, como ven, depende de otros factores, fundaciones, que son lo que llaman factores de capacidad portante. ¿Okay? Entonces, sencillamente lo dejé de forma ilustrativa de cómo obtener la capacidad portante última. Hay una serie de factores de forma. Estos que están aquí, estos que están aquí y estos que están aquí, que dependen de la inclinación de la resultante, dependen de el tipo de material. O sea, son varios factores que influyen en la capacidad de soporte del suelo y que lo verán ustedes en fundaciones y que yo no quiero entrar en eso, puesto que yo no puedo entrar a explicarles todo esto. Se refiere a la materia fundaciones en cuanto hablen de capacidad de soporte del suelo y en este estrato va a abarcar una masa de debajo de esa masa de la resistencia o capacidad que tiene el suelo aguantar y no se el suelo debajo de la estructura. Eso lo verán en objeto de completar el ejemplo. Sencillamente use solución Haddad. Tuvieron entonces que la capacidad sin aplicar coeficientes, o sea, se aplica factores igual la base que está aquí va aquí sí falta mayor a 3, lo que tienen anteriormente. Trenes y juntas. Hablar de estas cosas, pues no está de más mencionarlo, lo que hablábamos anteriormente. Material de filtro alrededor del tren, muy interesante. Material filtrante donde llega el agua y se pone a variar bien. A veces en el suelo para captar agua de cana. Lámina la vimos anteriormente, no la voy a repetir. Y caemos en el último punto. Hay un tipo de muro muy interesante y que lo ven por todas partes, que es un muro de tierra reforzada. Un muro de tierra reforzada es de contención. Lleva unos elementos internos que le dan el suelo con unos elementos que refuerzan ese suelo, que él actúa como un muro de gravedad, en donde tendremos que calcular el factor de seguridad al volcamiento, al deslizamiento y a la capacidad portante. Gravedad dependiendo de su forma de tienen unos paramentos hexagonales.
lleva a lámina, son los refuerzos. Tiene función estructural, sino que evita que el clima altere o modifique lo que desprenda el material que es suelo. El hexágono ustedes ven en el exterior de esta naturaleza. Una serie de hexágonos que pero ustedes pueden obtener reforzada sin necesidad de utilizar esas laminillas de material. Pueden utilizar geosintéticos, capas de geosintéticos que contribuyen entonces a formar esta estructura. Imaginen, por ejemplo, que ustedes tienen un material, una grava. Coloquen sobre un escritorio una capa de esa grava, coloquen una hoja de papel, coloquen otra capa de esa grava, coloquen otra hoja de papel, coloquen otra capa de esa grava, coloquen una hoja de papel y están construyendo un elemento de tierra armada que no va a formar esto. Es una estructura de tierra armada con hojas de papel. Entonces los elementos para armar la estructura son muy diversos. Hay libros de texto completo. Yo tengo uno de Koehner, que es un extraordinario libro y que utilicé mucho durante mi ejercicio y he utilizado mucho. Y por supuesto, todo el procedimiento de tierra armada con flejes metálicos. Veamos. Aquí tienen un elemento de tierra armada, no está compuesto con mantos, mallas geosintéticas. ¿Qué son estos elementos? Son mallas geosintéticas que contribuyen a la estabilidad de todo este elemento que es el muro de tierra armada. Los muros de tierra armada entonces van a calcularse contra la estabilidad, el volcamiento, deslizamiento y capacidad portante de las componentes externas al elemento. Pero debe diseñarse internamente para que el muro internamente no colapse. En este caso tienen una sobrecarga en la superficie de lo que es el elemento propiamente de muro, que es este. Ese diseño, la separación entre los elementos que absorben la tensión que produce los esfuerzos horizontales, que se producen esfuerzos verticales, esfuerzos horizontales. Los elementos horizontales es para absorber los esfuerzos horizontales a diferentes profundidades. Aquí tienen un análisis de un muro de retención de tierra reforzada. Internamente también tienen un empuje por material granular. A eso le sobreponen los elementos o las fuerzas resultantes horizontales. Y da, en definitiva, esto que está aquí, que es el actuante. Esas componentes horizontales, en este caso, vienen calculadas por sobrecarga. Esto que está aquí es suelo más sobrecarga y da este diagrama. ¿Cómo contrarrestar este diagrama? ¿Cómo hacer que este esfuerzo horizontal disminuya y se mantenga la estructura? En eso consiste entonces el diseño de una estructura de tierra reforzada. No voy a detenerme en estas cosas. Carga debido al suelo, lo que decía anteriormente. Para Z menor o igual a 2B, tienen entonces una solución o una relación de los diferentes fases, si se quiere, del diseño de la estructura. Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo.
Aquí tienen el efecto de este elemento, no solamente se refleja en este sentido, sino también en este sentido. El efecto de este elemento sobre esta parte que está aquí. O sea, esto se refleja a diferentes profundidades como un esfuerzo vertical y se refleja también como una componente horizontal, la sobrecarga en superficie, y ya eso lo vimos en láminas anteriores, una sobrecarga en superficie y cómo calcular esto que está aquí y el diagrama de esfuerzos horizontales. Olvídense ahorita de los flejes. Sencillamente tenemos un elemento de suelo al cual estamos transmitiendo estos esfuerzos a diferentes profundidades. Y tienen ustedes la solución correspondiente. Veamos cómo calcular las fuerzas en estos que llaman tirantes internos del suelo. Entonces también tienen las ecuaciones correspondientes. No voy a detenerme. Las fuerzas en los tirantes va a ser expresada a cada profundidad Z por el área de muro que soportará el tirante. SB y SH es distancia vertical entre tirantes, fundamentalmente, y SH es la longitud, en cierta forma, del tirante. O sea, esta dimensión y esta dimensión en la estructura de tierra armada. Separaciones verticales de los tirantes y longitudes de los tirantes en el elemento de tierra armada. Podemos calcular, según los esfuerzos correspondientes a diferentes profundidades, la presión activa de tierra a diferentes profundidades en función de eso que está aquí. Estos tirantes van a contribuir a un factor de seguridad. Resistencia a la afluencia o ruptura de cada tirante se va a calcular mediante esta expresión. Cada tirante va a tener que resistir a la afluencia o la ruptura del tirante sometido a esfuerzos verticales y horizontales. Al final obtenemos un factor de seguridad para esos tirantes. Longitud total del tirante, el procedimiento para obtener la longitud total del tirante. Normalmente en la estructura se colocan todos los tirantes a igual longitud, puede variarse eventualmente de un sitio a otro el desplazamiento entre tirantes. Aquí de todas maneras se tienen las ecuaciones para calcular la longitud total del tirante. Aquí tienen el desglose de lo que estamos hablando. Este es un B, separación vertical de las tiras centro a centro. Este es un H, separación horizontal de las tiras. Aquí me equivoqué. Separación horizontal, porque estamos hablando de tiras. Hay una separación vertical y hay una separación horizontal a lo ancho del muro. El espesor del tirante, cada tira va a tener un espesor. Factor de seguridad contra la ruptura del tirante, factor de seguridad contra la extracción del tirante, de máxima fuerza máxima en el tirante. Tienen definidas entonces las diferentes partes de la estructura. ¿Cómo calcular la estabilidad interna? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6 y obtienen la estabilidad interna. 7, 8, 9 pasos, 10, 11 pasos. Todo esto, por ejemplo, yo lo tengo todo programado en una hoja de cálculo. Aquí tienen una estructura formada por dos elementos. Un elemento de tierra reforzada abajo y otro elemento de tierra reforzada arriba. ¿Por qué este es de mayor longitud? Bueno, hay que ver
según las cargas que estamos transmitiendo lateralmente de empuje sobre este elemento grande y las cargas de cada uno de estos elementos en sentido horizontal. Veamos. Aquí tenemos cómo estudiar a profundidad y convertirnos en expertos en diseño de estructuras de tierra reforzadas, que son unos muros de gravedad. Este ejemplo ilustra todas las partes, por eso corrí rápidamente que hablábamos anteriormente. El relleno o el material que constituye la estructura del muro. El material que constituye la base en donde se apoya ese muro. O de refuerzo que vamos a colocar separaciones verticales y separaciones horizontales de esas láminas. Separación horizontal, separación vertical en todas esas capas de láminas en una estructura de tierra reforzada. Es un Y de las láminas. Y último, de las láminas. Factor de seguridad requerido B en el ancho y en P. Tengo que volver para atrás para ver qué significa B y P, pero bueno, está desglosado en la parte anterior. Se construirá un muro de tensión de 10 metros de altura con refuerzo de tiras de acero galvanizado en un relleno granular. Es una estructura de tierra armada, con referencia a la figura 829 que estaba vista anteriormente. De todas maneras, creo que la vamos a ver en una lámina posterior. Aquí tienen la estructura. Ahí tienen todo el dimensionado de la estructura. Muro de tensión con refuerzo de tiras de acero galvanizado en el relleno. Aquí tienen las propiedades del suelo abajo, propiedades laterales o de los materiales que constituyen ese muro. Solución: espesor del tirante, fuerza máxima, tienen las características de los tirantes, las separaciones y tienen entonces la ecuación resultante. El espesor tienen la ecuación correspondiente, sustituyen los valores correspondientes y obtienen que es de 4.28 milímetros. A ese espesor deben incrementarle un espesor por corrosión. Aquí habla de 50 años, entonces un incremento por efectos de corrección, entonces el tirante debe tener 5.53 milímetros de espesor. Longitud de los tirantes, igual, entonces tienen las ecuaciones, sustituyen los valores y obtienen longitudes a diferentes profundidades. Observen cómo la longitud de los tirantes, el desarrollo necesario va disminuyendo con la profundidad. Eso ocurre porque aún el elemento de tierra reforzada, la falla es de esta naturaleza, aunque los esfuerzos sean mayores abajo que arriba. Pero la superficie de falla me limita un poco la longitud necesaria de tirante porque esto no lo requiere. Aunque normalmente decidimos una longitud igual a todas las
profundidades que tengamos. Revisión del volcamiento de la estructura. Fíjense cómo se calcula un factor de seguridad al volcamiento, dice debe ser mayor a 3 de toda la estructura. También debe calcularse el deslizamiento y a la capacidad portante. En este caso lo hacen al volcamiento, deslizamiento, siguiendo lo mismo que habíamos hablado anteriormente, y capacidad portante. Esto es lo que vimos anteriormente. Para un caso de una estructura de tierra reforzada. La solución entonces la tienen aquí. En cuanto a la separación de tirantes y qué dimensiones deberían tener los elementos. Bien. Hasta aquí creo que llegan nuestras láminas. Este ejemplo deben estudiarlo y plantearlo en las notas de clase, explicar cada uno de los pasos que aparecen allí. Las fórmulas que aparecen aquí fueron explicadas o enunciadas en las láminas anteriores. En estas láminas tienen todo el procedimiento para diseñar una estructura de tierra reforzada o tierra armada con flejes. En el caso de mantos de mallas, se colocan las mallas también, otra malla aquí arriba, y esas mallas también absorben acción por área de malla, sentido perpendicular a estas líneas, pues absorben tracción. Y también se calculan las separaciones de las mallas en sentido vertical y las separaciones en sentido horizontal y las resistencias de las mallas. Uno de los primeros trabajos que se hicieron referente a estas mallas se hizo en la Universidad Católica en los años 80, un trabajo de grado que efectúa con estudiantes, en donde diseñamos un ensayo que se llamó Pull Out Test Resistance. No existía hasta ese momento en el mundo ese ensayo. Lo diseñamos nosotros y posteriormente aparecieron en estándares de la STM cuestiones muy similares a lo que habíamos hecho en la Universidad Católica. Ese estudiante, por cierto, ya debe tener más de 25 o 30 años de graduado. En el momento que se graduó, por supuesto, hizo el trabajo de grado conmigo referente a eso. Y la gente de Tierra Armada que trabajaba aquí en Venezuela, él era de descendencia española, lo llamó porque esta gente era española o es española. Lo envió a España a estudiar todo producto del trabajo de grado. Envió a España a estudiar mecánica de suelos en una especie de curso de posgrado que tenían allá, que duraba 6 meses en la Universidad Politécnica de Madrid. Regresó y hasta el sol de hoy trabaja en Tierra Armada, en la empresa Tierra Armada, y por supuesto ya es un alto ejecutivo de esa empresa aquí en Venezuela. Producto de este trabajo de grado que hicimos en la Católica, estoy tratando de acordarme de la fecha, tiene que haber sido en el año 86, por allí más o menos, que se hizo ese trabajo de grado. 87, 88 posiblemente. Bien, hasta aquí entonces la clase de hoy.
Y si hay alguna pregunta, aprovechen entonces de hacerla ahora. Observen la importancia de todo lo que hemos hablado.